Buenos días a todos y todas. Ahora sí estamos grabando. Problema técnico. No caché que estaba haciendo. De eso todavía no sé qué fue. Pero creo que así será. Vamos a empezar. ¿Ya? Buongiorno, per la mattina. Vamos a hacer la segunda parte de esta clase. La semana pasada quedamos ahí, en la parte de las vacuolas, etc. Y vamos a continuar con esta parte como de célula, de biología celular. Hoy día tenemos alumnos en clase. Es verdad, no son imaginarios, no están así virtuales y yo estoy mal. No, sí, es gente. ¿Cierto? Sí. Si no hablan, ahí sí quedo como rayado. Mentira, puso risas no. ¿Cómo se llama? Claro. ¿Cómo se hace película? The Fight Club. ¿Se acuerdan? ¿Vieron The Fight Club? O sea, el club de la pelea. Ya. Entonces vamos a continuar con la materia y vamos a hablar un poquito sobre membrana plasmática muy brevemente. A todo esto vamos a tener que terminar la clase como 15 minutos antes porque la vez pasada estuve 20 minutos entre que se convirtiera el archivo de Zoom de video y lo pudiera grabar en un pendrive y me pudiera. 20 minutos. True story. Ya. Y tengo una reunión con la gente del ministerio, no sé qué más, no sé qué. Ya, bueno, ahí está la membrana plasmática. Como ustedes saben, ¿de qué está hecha? Lípidos. De fosfolípidos. Y eso es una cosa bien interesante, porque básicamente son lípidos con una cabecita que es un grupo fosfato que es polar. Entonces tenemos una parte que es apolar y una parte que es polar. Las cosas apolares no son solubles en agua y las cosas polares son solubles en agua. Entonces cuando estamos en solución acuosa, de forma espontánea, se organiza con la parte apolar, o sea, la parte de aceite, la parte de grasa, la parte de líquidos, al medio, y la parte polar hacia afuera. ¿Sí? Y eso es súper interesante porque genera una barrera. De afuera, hay un perro ahí, apaguen al perro. Ya. Y eso también es interesante porque hay proteínas, por ejemplo, que son liposolubles y que se van a poder mover por la membrana, y hay otras proteínas que no son liposolubles, que son hidrosolubles y que solamente pueden interactuar con las partes de arriba. Entonces, hay proteínas de superficie y proteínas integrales que atraviesan completamente la membrana. ¿Ya? Esta membrana es lo que se llama un mosaico fluido, y la gente siempre dice que es semipermeable, algo así, ¿cierto? La verdad es que el término preciso, o más exacto, es diferencialmente permeable. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que en el fondo todo pasa, pero no todo pasa con la misma velocidad. Eso significa diferencialmente permeable. Hay cosas que pasan muy rápido, pasan como coladas, y hay cosas que pasan muy lento, tan lento que en términos prácticos no pasan. Entonces, eso es diferencialmente permeable, o como salen en algunos libros, semipermeable. ¿Ya? De hecho, esta membrana plasmática entonces está contenida en el contenido celular y permite que genere una barrera con el medio, con el que puede interactuar intercambiando materia, etc. ¿Ya? Entonces, es una barrera de permeabilidad y obviamente evita que chorree todo el contenido celular hacia afuera, ¿ya? Y también es una barrera para el transporte de nutrientes fuera y dentro de la célula. También es un punto de anclaje de proteínas, como les decía, y que proteínas que tienen que ver con transporte, con cosas bioenergéticas y con quimiotaxis. Quimiotaxis es la capacidad de sensar el ambiente químico y orientar, por ejemplo, el crecimiento, o también orientar el movimiento hacia alguna fuente química, o al revés, lejos de una.
Y también es una barrera que permite la generación de fuerza electroquímica. Esto estaba en un PDF y lo convertí y quedó súper mal, pero bueno, ahora mismo, en el fondo es una barrera que permite generar diferencia electroquímica y eso genera literalmente corriente. ¿Qué es la corriente? Movimiento de electrones. Es una carga que se mueve. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo iones, como un protón, o sea, un H+, y se mueve de un lado de la membrana al otro lado de la membrana, tengo corriente. ¿Sí? Si yo tengo cloro, un ion cloro, u otro, no necesariamente son electrones propiamente tal, sino que basta con una molécula con carga que se mueva y yo tengo corriente. Entonces, en las células también hay corriente. Y en las células vegetales, por si acaso, también hay fenómenos electroquímicos, también hay corriente, también hay mensajes y una serie de fenómenos fisiológicos que ocurren con cambios de potencial eléctrico. Pueden medir. También ahí. ¿Ustedes saben cómo se mide el potencial eléctrico en las células? Hay unas maquinitas, unas cuestiones que se llaman patch clamp, que son literalmente como unos electrodos chiquititos que son de tamaño celular y que puedes pinchar una célula única y medir su potencial eléctrico. Lo usan los fisiólogos que trabajan en neurofisiología y tienen como así unas manillitas súper como preciso y de repente se escucha como estática y se escucha la electricidad. Y lo registran con un... ¿Cómo es esta cuestión que...? Oscilógrafo, algo así. No me acuerdo cómo se llama, pero con una cosa, y después hacen, con un computador pueden interpretar, por ejemplo, la corriente y lo usan para ver registros. No sé, por ejemplo, tengo pinchada una neurona que está en una vía visual o una vía olfativa y le pongo estímulos al bicho y puedo registrar. ¿Eso? Loco. Perfecto. Se puede, una célula, medir la corriente. Dentro de las células también hay ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Pero están compuestos de subunidades. Sí, son básicamente cosas que están hechas de ARN ribosomal y proteína, y son unos complejos bastante grandes, ¿ya? Y complicados, y son bastante conservados. Son bastante conservados porque las células de todo tipo tienen eso, estas cosas. Recuérdense que las bacterias tienen ribosomas que son 70S, los eucariontes que son 60S. ¿Ya? Estos ribosomas, como les decía, están hechos de ARN ribosomal, sintetizan en el núcleo, en las zonas que se llaman nucleoides, ahí se hacen los ribosomas, y son los encargados de unirse al ADN y traducir la secuencia de nucleótidos del ADN en una secuencia de aminoácidos para formar péptidos y después proteínas. ¿Ya? Después vamos a ver un poquito más con más detalle la función. Dentro de la célula tenemos también un sistema de endomembranas que conecta desde el núcleo hasta fuera de la célula, y esto es como el FedEx o el Chile Express o el Starken o el no sé qué de la célula, porque el núcleo tiene hoyos, tiene poros. Entonces a veces directamente desde el núcleo salen, por ejemplo, ARN mensajeros que salen aquí al sistema, por ejemplo, del retículo endoplasmático, al Golgi, el retículo endoplasmático liso y el rugoso. El rugoso se llama rugoso porque tiene pegado muchos ribosomas. Y obviamente, como tiene ribosomas, la función principal es que todos esos ARN mensajeros que van saliendo del núcleo, esos ribosomas los agarran y hacen proteínas. Y esas proteínas finalmente tienen como un sello así, que dice, por ejemplo, para afuera de la célula. Y la maquinaria celular lo agarra y lo echa para afuera de la célula. O va para la mitocondria. Y entonces va para la mitocondria. Entonces tienes como un sistema de decir para dónde va la célula. ¿Ya? El sistema de Golgi es como de empaquetamiento para excreción para afuera, ¿no es cierto?
Entonces este sistema de endomembranas está conectado y es ordenado. A veces las células se interpretan o se piensan como que es como alguien se le da vuelta los fideos así, como, ¿ya? Pero todo el sistema del citoesqueleto compartimentaliza la célula y hace que las cosas, digamos, no sean al azar ni caóticas, sino que está como bien ordenado, compartimentalizado, y los fenómenos que pasan en el citoplasma incluso están compartimentalizados. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues hay un montón de señales celulares que tienen que ver con calcio, con pulsos de calcio. Entonces uno dice, oye, pero si hay como 25.000 cuestiones que pasan con calcio, ¿cómo la célula sabe que esto es por esta cosa y esto es por esta otra cosa? Porque no todo pasa en la misma parte, ¿cierto? Por eso, porque está compartimentalizado. ¿Entiendes? Ahí está el núcleo, y el núcleo es una estructura que tiene membrana, ¿no es cierto? Y que adentro está el DNA, el ADN. El nucleoide es una zona que se ve generalmente más oscura, más densa, y que yo les decía que es donde se hacen los ribosomas. Ese es el nucleoide. Entonces, cuando no tiene nucleoide, es que en ese momento no estáis viendo que se hacen ribosomas, ¿ya? Y la membrana nuclear tiene hoyos, poros, por donde salen cosas, ¿ya? ¿Sí? Ahí tenemos la membrana nuclear, ¿sí? El nucleolo. Cuando está el ADN desenrollado, que se llama cromatina, que es la hebra de ADN desenrollado. ¿Ya? Recuerden que en el caso de las eucariontes, el ADN está de forma lineal, es decir, a pesar de que esto es como un hilo, una lana enredada, si yo lo desenredo, ¿ya? Es una hebra única lineal. ¿Sí? Y ahí hay todo esto que a los gringos les encantan esas como comparaciones, que si yo agarro el ADN de una célula y los tiro, llegan, o sea, a la luna, no sé cuánto, no sé. ¿Cómo lo así? Como, ¿no cachai? Que a los gringos les encantan esos números como absurdos, ya, así. Es como largo, la cosa es que el ADN es como a todo. Entonces, esto se llama cromatina, cuando no está condensado, tenemos la membrana nuclear y tenemos los poros, ¿ya? Una imagen parecida. Tenemos la cromatina, un nucleolo, que tenemos donde se sintetizan los ribosomas, y ahí está la membrana nuclear y esos son poros. ¿Ya? ¿Ya? ¿De qué está hecha la cromatina? La cromatina está hecha de ADN, ¿y el ADN de qué está hecho? De bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas en el ADN vienen en 4 sabores. ¿Pueden hablar más despacito? Porque ahí sí que no. No, con energía de presencialidad. Se está grabando, después se escucha de Pero que están como aprendiendo. ¿Tú crees que te van a hacer bullying después? Hashtag se equivocó en los nucleótidos, ¿no? O sea, si uno ya supiera, no tendría para qué venir a estudiar a la U, ¿o no? Si supiera todo, entonces, el espacio para equivocarse de aquí, cuando tú estés ahí delante de la comisión del Senado para ver la clonación de humanas, no sé qué, ahí no te puedes equivocar, pero aquí sí, no pasa nada. Ya, más encima está bien, ya. Adenina. Guanina. Timina. Citosina, ¿cierto? ATCG. ¿Sí? Y esas bases nitrogenadas, ¿de qué están hechas? O sea, perdón, ¿esos nucleótidos de qué están hechos? Que se me llama están hechos de bases nitrogenadas más fosfato, ¿cierto? azúcar. Y azúcar, ¿sí? Una pentosa. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya. Y estas se unen en pares específicos por los enlaces, ¿cierto? A se une con T y C se une con G. Y básicamente este ADN, por las propiedades de las moléculas, ¿ya? Por las propiedades de las moléculas y las interacciones moleculares y los enlaces, se conforma de una manera de doble hélice. ¿Y quiénes fueron los que descubrieron esta doble hélice? Watson y Crick, y que desconocieron
todo el trabajo de Rosalind Franklin, ¿cierto? Porque sin la fotografía de rayo X, de difracción de rayo X de Rosalind Franklin, el día del queso hubieran determinado la estructura de doble hélice del ADN. ¿Ya? Y si ustedes me preguntan, deberían haber dado la idea también. Sí. En Asia estaban súper avanzados en el tema de biología y de la ciencia en sí. ¿Se habrá descubierto antes de Rosalind Franklin o estaban ahí entre medio de libros y cosas así? No sé, no sé, porque hay muchas cosas que se descubrieron en Asia, incluso en Alemania, que nos enteramos años después. Por ejemplo, en fisiología vegetal, hay una hormona vegetal que se descubrió en Japón como 20 años antes que en Estados Unidos. Y felizmente, o sea, no había traducciones en japonés, ni mucho menos, y felizmente cuando se cachó, se reconoció el documento japonés. Pero sí, había mucha redundancia en los documentos. Pero entonces no sería mejor estudiar lo que estudiaron los japoneses, si están más avanzados en varias áreas. Es que depende, ¿no? En todas las áreas. O sea, algunas cosas, como te digo, se hicieron en Asia, no solo en Japón, en China, etc. Y como no había traducciones, la investigación se desarrolló como por descubrimientos en paralelo, pero no en todas las cosas. Y de hecho, a partir ya de como... Yo diría que en el siglo XX empieza como a universalizarse la investigación científica y los centros de formación más avanzados en ciertas áreas en particular fueron más en Occidente. Y de ahí ya, no sé, pues, hoy día, no sé, hoy día en Asia tienen que escribir, publicar en inglés igual. Entonces ya como que se homogeneizó un poquito y ya después hubo traducciones y ya como que fue más fácil. Y ya en los últimos, no sé, 40 años, ya es como que es más universal. ¿Sí? Entonces, claro, los trabajos más antiguos es muy probable, y de hecho casi todo lo que nosotros aprendemos, lo que yo les enseñaba, por ejemplo, de Robert Hooke, de qué sé yo, son todas de la historia occidental, que es la historia que nosotros como heredamos. Anda a ser tú que enseñas, no sé, en China, de biología celular. O sea, no sé, pero es muy probable que hayan tenido avances que nosotros ni pensamos. Pero también, o sea, habría que empezar a ver como historia de la biología celular china, no sé. Lo que sí tenían es un desarrollo tecnológico que era comparable o incluso superior en algunas áreas. O sea, piensa en la astronomía. Hay cuestiones que sabían los mayas que los europeos se enteraron como 500 años después. ¿O no? ¿Cachai, no? Cuando construían las pirámides y en el solsticio, no sé, de verano, justo calzaba el hoyito que estaba allá con la pirámide de acá, con la otra que está de acá, la otra que está de acá, la otra que está de acá. O sea, los locos tenían la capacidad de predecir, por ejemplo, la orientación específica de los astros, y eso requería conocimientos astronómicos que los europeos no tenían. Pero de nuevo, lo que nosotros aprendemos casi todos como la cultura occidental dominante. No sé si me explico. No es que no hayan otros descubrimientos, pero es lo que hemos heredado. Tienen que recordar, y esto es súper importante, más importante que aprender esto de la persona. La ciencia es una actividad humana y como tal no está ajena de sesgos históricos, culturales, sociales, personales, de género, políticos, religiosos. ¿Sabes? O sea, no es como una cuestión así que se puede abstraer de las personas. Como es algo que hacen las personas, si alguien es influenciado por la cultura en que nació, no puede desculturizarse. No sé si me explico. ¿Qué dice ahí? Sí, sí. Además, está todo lo que significó la Guerra Fría y el cierre, por ejemplo, de China y Rusia con Estados Unidos. También hubo muchos avances en esa época que no nos enteramos porque estaba ahí, digamos, una barrera política. O sea, lo que hacían en Rusia
O sea, si tú llegabas a leer ruso comunista chao. Entonces, por eso es complicado. Bueno, ¿cuándo? No sé. Bueno, la cosa es que el ADN, cuando la célula se va a dividir, se comprime en estructuras más densas, más apretadas, supercoils, que se llaman, y se forman los cromosomas. ¿Ya? Bueno, los cromosomas, de nuevo, esto como que lo convertí en PDF y no se hizo como tan bien, pero bueno. Los cromosomas son el ADN de los comprimidos, ¿ya? El ADN es una molécula que tiene la capacidad de la autorreplicación, ¿ya? Que no tiene solamente una capacidad de producción, sino que de reproducción. ¿Qué eso significa? Que a partir de una hebra única es posible generar dos. Entonces, cuando yo de uno tengo dos, estoy aumentando. ¿Sí? Estoy aumentando, estoy generando reproducción, replicación. ¿Y cómo ocurre esta cuestión? Bueno, cuando está el ADN en el núcleo, va a ocurrir la replicación del ADN. Esto lo van a ver en biología celular, seguro, con más detalle en bioquímica, no sé. Pero más o menos, lo primero que tiene que pasar es que para que se pueda replicar el ADN se tiene que desenrollar. Porque recordemos que estaba como una doble hebra, y las bases están interactuando entre sí, formándose como tallarín crespo, ¿cierto? Entonces, lo primero que pasa es que hay una enzima que se llama topoisomerasa. Topoisomerasa. Como topo de topografía. Superficie, a eso se refiere, topoisomerasa. Y lo que hace la topoisomerasa es desenrollar el resorte. ¿Ya? Y lo que hace entonces es que la hebra no quede como enrollada en espiral, sino que quede lisa. ¿Sí? Luego viene una enzima, que los nombres, hay que decir que los biólogos moleculares a veces no son tan súper creativos, porque se llama helicasa, que es una enzima que rompe la hélice. Helicasa, ya. Entonces la helicasa lo que hace es separar las hebras. Separa las hebras. Separa la hebra que va 5' a 3' de la que va 3' a 5'. Separa las dos hebras. ¿Ya? Ahora, por la naturaleza de los nucleótidos, si yo dejo las hebras así solas, se van a volver a juntar, porque la timina interactúa con la adenina y la guanina siempre. Y van a tender a pegarse de nuevo. Entonces, se pegan estas cositas que se llaman single strand binding proteins, que sería como proteínas de unión a hebra simple. Y estas proteínas de unión a hebra simple estabilizan la hebra sola y hacen que no se pegue de nuevo. Porque si no, como les digo, si no están esos, solo se volverían a unir. Si yo agarro hebras sueltas de ADN que son complementarias y las tiro ahí, y así, se van a pegar solas. Entonces tenemos estas que unen ahí, ¿ya? ¿Qué pasa? Esta hebra que está acá, que se llama leading strand, o ¿cómo se dice en español? ¿Hebra líder? No, tiene otro nombre en español. Van a disculpar, pero de nuevo, la ciencia de hoy día se hace todo en inglés, entonces los libros son todo en inglés y a veces los términos son todo en inglés, pero tiene un nombre en español, que no me acuerdo. Es la que va, ¿cierto? 3', 5'. ¿Ya? Y acá hay una enzima súper importante y súper conservada. Conservada quiere decir que es muy parecida desde las bacterias, pasando por las plantas hasta los elefantes, hasta los humanos. Es muy parecida. Y es la DNA polimerasa. Hay varios tipos de polimerasa, pero es una polimerasa. Y lo que hace la polimerasa es pararse en la hebra 3', 5', y empezar a agregar los nucleótidos complementarios a la hebra. O sea, empieza aquí y empieza a leer. Aquí hay una A. Entonces, si hay una A, ¿yo qué pongo? Una T. Avanzo a la siguiente. Acá hay una C. ¿Qué pongo? Una G. Acá hay una A de nuevo. ¿Qué pongo? Una T. Y empieza a poner las hebras con los nucleótidos complementarios.
¿Ya? Hebra líder. Sí. Hay una hebra líder, animal. Muy temprano, hace frío, no sé, ya no. ¿Ves? Se me fueron. Ya, entonces, sí parece que es líder, ¿o no? Sí, pero la otra. ¿No? Esta yo sé que se llama retrasada, pero no importa. Ya, bueno, entonces, y esta unión de nucleótidos complementarios se hace de corrido. Es decir, ¿ya? Ahora, la polimerasa tiene como, no sé si es un problema, pero está hecha para leer solo de 3' a 5'. No puede leer para atrás. Es como un cierre, que cierra para un lado, pero no puede cerrar para el otro lado. Abre para el otro. Entonces, no le hace. No sé cómo. La cosa es que no funciona para el otro. Entonces, tenemos la hebra de arriba. ¿Ya? La hebra de arriba. ¿Y qué es lo que pasa? La hebra de arriba, que está como al revés, entre comillas, al revés para la polimerasa, aquí se unen unas cositas que se llaman DNA primasa. Y las DNA primasa generan lo que se llama un primer o partidor. ¿Ya? Y ese partidor es como una especie de ganchito que permite a la DNA polimerasa, que es una polimerasa, no importa, unirse y sintetizar, pero para el lado que ella lo hace, de 3' a 5', se va para allá. ¿Sí? Y después más acá se va a unir de nuevo una primasa y va a generar otro pedacito. Entonces, en la hebra retrasada, que va al revés, ¿no es cierto? Que va de 5' a 3', van a generarse puros pedacitos cortos en el otro sentido. ¿Sí? Voy a hacer aquí un mono. No sé si hay preguntas. Sí, algo así. Bueno. ¿Dónde están las anotaciones? Ya. Entonces tenemos esta hebra se unen los nucleótidos en ese sentido, se lee para allá, ¿cierto? Estas se une un primer o un partidor y la polimerasa las pega para allá, para ese lado. Y lo que va a hacer es que va a unir puros pedacitos, ese pedacito, y van a quedar entre medios hoyos. Y lo que hace esta otra enzima, la ligasa, es unir los hoyos de los pedazos que hizo la DNA polimerasa a partir de los partidores. O sea, en la hebra retrasada se pone un partidor. El partidor permite que se agarre la polimerasa, alcanza a hacer unos cuantos nucleótidos y después se suelta. Y más allá, otro pedazo y después se suelta. Y entre medio de esos pedazos que va agregando la polimerasa a partir de los partidores, esos hoyos se tapan con la DNA ligasa. Y así voy a tener que esta va a generar una hebra complementaria igual a esta, y esta va a generar una hebra complementaria igual a esta. Entonces, finalmente voy a tener dos hebras que van a ser exactamente iguales. Ahora, hay veces que la DNA polimerasa tiene condoros y pega mal los nucleótidos y hace lonteros. La tasa de error de la polimerasa es muy baja. Para hacer una cosa biológica es una cuestión súper eficiente. Y hay además proteínas que revisan el ADN para ver si no hay incondoro. ¿Ya? Y arreglan los condoros. Y así todo, a pesar de que esta cuestión se equivoque poco, y a pesar de que hay mecanismos celulares como de edición de errores, igual hay veces que quedan las copias con error, y eso son mutaciones. Que pueden quedar, y si quedan en el ADN pueden ser heredables. ¿Ya? ¿Cachan, mate? ¿Sí? Profe, ¿cuál era la diferencia entre la polimerasa 1, 2 y 3? Ahí está, la polimerasa alfa, beta, gamma, delta, y eso tiene que ver con cuándo opera. O sea, una tiene que ver, es la que se une a la beta adelantada, o a eso se llama. ¿Ves? Bueno, y la otra se une haciendo los pedacitos, y hay otra que prepara, que hace como reparación de la...
Ya, pero no es el objetivo de esta parte que sean como expertos en traducción y transcripción, solo que tengan nociones, porque después en biología celular lo van a ver con mucho más detalle, con todas las proteínas y todas las cosas. Es como para que cachen más o menos cómo ocurre y ya. Igual estas cosas se ven en el colegio, en algunos colegios, por lo menos. ¿O no? No, yo lo vi recién el semestre pasado. Biología fundamental. Sí. Pero de nuevo, esto, biología fundamental justamente es para eso, para tener elementos fundamentales para biología. Ya queda poco, quedan solamente un par de clases para que empecemos con otra materia ya más como de... Bueno, aquí tenemos cómo ocurre la transducción, que es cómo se convierte el ADN a ARN a proteína. Hay una RNA polimerasa que es capaz de leer el ADN y convertir ese ADN a una hebra complementaria, pero de ARN. La única diferencia es que en vez de timina tiene uracilo. O sea, es una hebra que es complementaria al ADN. O sea, si hay C, en ese hay G y así, pero en vez de T se cambia por U, por uracilo. Y esa hebra de ARN sale del núcleo y se encuentra con los ribosomas. Y los ribosomas funcionan como un cierre igual, ¿ya? Cada 3 nucleótidos, eso se llama codón. ¿Y qué hace cada codón? ¿Qué hace un codón? Los codones, o sea, secuencias de 3 nucleótidos, codifican para aminoácidos, pero ojo, porque hay combinaciones que no codifican. O sea, tenemos 4 nucleótidos, en 3 espacios posibles. Eso por combinatoria sería 4 por 4 por 4. ¿Sí o no? Porque en el primero puedo tener 4. Y en el segundo también puedo tener 4. Y en el tercero también puedo tener 4. O sea, puede haber uno que sea T, G, G, C. Entonces, la combinatoria es 4 por 4 por 4. Y no todas las combinaciones resultan en aminoácidos, y hay algunas combinaciones distintas que resultan en el mismo aminoácido. ¿Ya? Bueno, eso se llaman codón. ¿Cómo funciona esta cuestión? Lo primero es que el ribosoma se une a la hebra de ARN. Así, la subunidad mayor con la subunidad menor se unen así como un sanguchito, ¿ya? Y se unen al ARN. Lo primero que pasa es que en este sitio que se llama A, ¿ya? Se va a leer aquí este codón, y dando vueltas por ahí van a ir unos ARN de transferencia que vienen pegados a un aminoácido. ¿Cuál es la secuencia de este ARN de transferencia? Es la complementaria a la secuencia del ARN mensajero que codifica para ese aminoácido. O sea, si ese aminoácido es CCC, acá en aquí, ¿cómo será? GGG. ¿Sí o no? El más entonces, esto que está aquí viene por acá y se une porque son secuencias complementarias. O sea, si esto es A, esto va a ser U. Y se pegan por ser complementarios. Entonces aquí vamos a tener el primer aminoácido pegado acá. Una vez que está pegado ahí, el ribosoma se mueve un espacio. Se mueve como un cierre, se mueve un espacio. Entonces, ahora, este aminoácido que estaba en el sitio A se corrió para el sitio P. Y el sitio A quedó desocupado. ¿Sí o no? Este mono está contando la historia como adelantada, pero síganme lo que estoy tratando de transmitir. Ahora, el sitio A que está desocupado va a tener un nuevo codón. Ahora la secuencia va a ser, por ejemplo, GCA. Y ahora, por ahí dando vuelta, van a haber distintos tRNA o RNA de transferencia unidos cada uno a su aminoácido complementario con esa secuencia. Y el que se va a pegar va a ser el que sea con la secuencia
complementaria a la que está ahí. Y se va a pegar el segundo tRNA con el aminoácido. ¿Qué es lo que pasa? El aminoácido que está aquí interactúa con el aminoácido que se pegó antes y que ahora está en el sitio P. Y se pasa para allá. ¿Y por qué se llama sitio P? Por péptido. Porque si yo tengo un aminoácido y le pongo otro aminoácido, ¿qué tengo? Un péptido. ¿Qué es un péptido? Una cadena de aminoácidos. Eso es. Entonces, ¿cómo va a ir funcionando esto? Cada vez que esta cuestión se corra, en el sitio A va a quedar desocupado y va a llegar el complementario con un aminoácido. Y en ese momento se pega y después el aminoácido se pasa para el lado. Y va formando una cadena de aminoácidos que forma un péptido. ¿Sí? Al correrse este para acá, y correrse de nuevo, ¿cierto? El que entrega el aminoácido después queda desocupado. Y en el sitio E es de exit. Y va saliendo. ¿Sí? ¿El citoesqueleto forma parte de este proceso, de alguna forma? El citoesqueleto, el citoesqueleto lo que permite es como organizar la espacialidad, que no sea así como... Ya. Ahora, hay ribosomas que están en el citoplasma y hay ribosomas que están como integrados en el retículo, ¿de acuerdo? Pero, Entonces, por ejemplo, el aminoácido, ¿no es cierto?, que bien se introduce, ese se viene, ¿no es cierto?, ayudado por algo solamente. no, es como que está en solución. Aquí hay un montón de estos distintos. Sí. ¿Ya? Y simplemente por interacción, el que se va a pegar es el complementario. Pero por aquí dando vuelta hay otros. ¿Sí? Entonces después este péptido se pasa para acá, este péptido se pasa para acá, se corre y el que está vacío se va. Después se corre y aquí está la cuestión con péptido, queda aquí y esto queda desocupado. Llega otro, en la cadena de péptidos se pasa para acá, este queda vacío, se corre, el vacío se va y este queda desocupado y así. Y así se van agregando los... ¿Sí? ¿Es posible que esa fase falle de alguna manera? ¿Es posible que esa fase de alguna manera falle? Sí, hay, no sé, un montón de mecanismos celulares que sí tienen problemas y de hecho pueden haber, no sé, mutaciones, cuestiones, pero generalmente si hay algo que falla en este nivel, el organismo no es muy viable. ¿Sí? Imaginemos una anomalía, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la célula está deshidratada y me dice que está en solución? ¿Entorpecería esto ya que, ¿no es cierto?, habría una mayor concentración de aminoácidos en las partículas? ¿Entorpecería el proceso? A ver si un nivel físico, por así decirlo. No lo sé. Lo que sí sé es que al menos en planta, cuando hay desecación, el potencial hídrico baja como en el organismo, los procesos celulares se van como frenando. Y una de las primeras cosas que se frena, en general, es la como replicación celular y la transcripción. Eso, porque en el fondo es como que la planta entra en modo emergencia, digamos. Claro. Y cuando viene un estrés, a veces la planta lo que hace es rápidamente tirar algunos ARN mensajeros y los deja como pre-listos para cuando las cosas estén mejor, no tener que partir haciendo esto, sino que los ARN ya están. No sé si me explico. Sí, en caso de que, claro, hubiera una ventana de un poco tiempo en que pudiera, ¿no es cierto? Claro, entonces como sería muy lento, muy costoso partir de cero, es como que la máquina deja listo Y al momento que ya está lista, ya no... ya tiene como la partida. Claro, Claro, sí, sí. algo así. Bueno, ahí. Ahí está el ADN, como les decía, está la base hidrogenada, el azúcar, que es una pentosa y el fosfato. Ya. Esto es lo del enrollamiento del ADN. Tenemos el ADN doble hebra que está estirado. Acá, cuando comienzan a formarse los cromosomas, hay unas proteínas que se llaman histonas, y el ADN se empieza a enrollar alrededor de eso. ¿Ya? Y después hay una cuestión que se llama supercoil, que es como que está súper enrollado. Y en los cromosomas, miren, el ADN está tan enrollado que es 10.000 veces más corto que estirado. 10.000 veces. O sea,
el tamaño de un cromosoma es 10.000 veces más chico que si yo agarro ese mismo ADN del cromosoma y lo estiro. Obviamente tiene más volumen, porque conservación normal. Pero en términos de largo, no sé si me explico, está 10.000 veces más apretado el ADN. Súper cool. Esta es como la unidad que se llama nucleosoma, que es cuando el ADN se empieza a enrollar alrededor de las histonas, ¿ya? Y esto forma un nucleosoma, que es como una bolita, como de las cuentas de un rosario de los budistas, ¿cachai? Que son como unas pelotitas, ¿sí? Y eso forma los cromosomas. Los cromosomas tienen un brazo corto, que se llama P, un brazo largo, que se llama Q, y un centro que se llama centrómero. ¿Sí? Dependiendo de cómo sean estos cromosomas, pueden ser metacéntricos, ¿cierto? Submetacéntricos, telocéntricos, y ¿qué hago con eso yo? ¿Qué me importa a mí? ¿Para qué sirve? No sirve nada. Esto, por ejemplo, es un estudio de citología que usa la morfología de los cromosomas para delimitar una especie. O sea, para que ustedes sepan que el número cromosómico, pero no solamente el número, sino que también la morfología de los cromosomas, es decir, el tamaño y también cuántos son metacéntricos, cuántos son telocéntricos, todas esas cosas, esa información tiene valor taxonómico. Esta es una especie de astromedia, ¿ya? Es una especie de astromedia, y hay muchas astromedias que morfológicamente por fuera se ven súper parecidas y es re peludo cachar cuál es, qué especie es. Y para saber qué es, tengo que hacer o análisis de ADN por secuencia o análisis citológico para ver los cromosomas. Y además los cromosomas me permiten también ver, por ejemplo, especies híbridas. Porque puedo encontrar el ser cromosómico de esta, y es como, ah, entonces esta era el papá y esta era la mamá. ¿Cachai? Así que, ojo con los estudios cromosómicos, esto lo hace un colega que se llama Carlos Marcelo Baeza. Carlos Marcelo Baeza es un colega de la Universidad de Concepción, muy simpático, muy buena onda y muy seco, y trabajan con astromedia. Así que, Carlos Marcelo, si a ustedes les interesa los cromosomas, estos se hacen con una técnica, por ejemplo, de tinción especial y qué sé yo. Él tiene un laboratorio que trabaja con eso en la UDECON. Hoy, ¿qué ocurrió? Pero ahí decía ciclo celular, por si acaso. Ya, el ciclo celular es básicamente, los cromosomas se forman cuando la célula se va a dividir, y el ciclo celular, pucha, qué feo. Bueno, el ciclo celular es como el destino de la célula mientras se divide o no se divide. ¿Ya? Cuando una célula está no dividida, está en interfase, ¿sí o no? Y en la interfase hace distintas cosas, puede hacer nada, y ahí estar en G0. No sé por qué me quedo raro. Bueno, G0 es como que la célula dice, me retiro, o me voy hacia la montaña. ¿Ya? Queda como en un estado de que no se va a dividir. Pero si sí va a dividirse, pasa por un estado que se llama G1, ¿ya? Donde sintetiza el ADN y los componentes que va a requerir para los componentes que va a requerir para sintetizar, o sea, va a ser nucleótidos, etc. Pasa por el periodo de síntesis, donde va a literalmente sintetizar la copia del ADN y las propiedades necesarias. El G2, ¿ya? Que va a recuperar un poco el volumen, va a repartir la cuestión, y de ahí viene la mitosis. ¿Sí? Entonces, las células que se están dividiendo hacen mitosis, después cada una de las células hijas pasa por G1, síntesis, G2, mitosis, y las células que se diferencian y van a dejar de dividirse van a una fase que se llama G0. No sé por qué quedó tan así cortado feo, pero bueno. ¿Ya? Y la mitosis, ustedes ya sabrán que en interfase es cuando se ve el núcleo y el ADN está estirado como cromatina. Viene la profase, que es cuando se forman los cromosomas. La metafase, que los cromosomas se ponen como al medio, se llama ecuador porque al medio, y en los polos están los centros organizadores microtubulos o centríolos, como quieran, y los ponen ahí al medio.
las anafases se empiezan a separar y en la telofase se reparte y ya se empieza a formar de nuevo la membrana nuclear y después interfase. ¿Ya? Ahora, eso es una célula cualquiera, pero en las células vegetales, la diferencia es que las células vegetales siempre quedan pegadas. Las células vegetales se dividen y no se van. ¿Sí? Se fijan, quedan ahí, quedan pegadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen pared celular, ¿cierto? Se forma una cosa que se llama fragmoplasto, aquí en medio. Este fragmoplasto va a dar origen a la futura pared que va a estar entre medio de estas dos células. ¿Ya? Hay algo que les llame la atención, que ustedes digan, oye, pero a ver, si la célula vegetal tiene pared y tiene un volumen fijo y se generan dos células hijas, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que debería pasar por lógica? Es una presión. No. Serían las hijas la mitad. Y después serían la mitad, y después la mitad. Entonces, como que cada vez que hubiera mitosis, se achican. ¿Tiene sentido, no? Entonces, pasa acá. Como si estuvieran en G2. Ya, pero ¿cómo? ¿Se la pared? ¿No hay alguna forma en que la pared se vuelva más flexible? Sí, exactamente. De hecho, hay una enzima que son celulasas y lo que hacen es generar como hoyo, entre comillas, en la pared y hace que la pared sea como más elástica y por la presión que genera el volumen celular, por turgencia, esto se estira. Entonces, la pared es rígida, pero hay enzimas que la vuelven más floppy y la célula empuja hacia afuera, estira esto y después se vuelve a tapar los hoyos y quedan sólidos. Porque si no, sería como que se achicarían las cuestiones. ¿Se entiende, no? Y el último es la meiosis, que solamente le ocurre. ¿A quién le ocurre la meiosis? A las células sexuales. Exactamente, a los gametos. Los gametos son las únicas células que les ocurre meiosis. ¿Y qué es la meiosis? Son básicamente dos mitosis, pero que entre medio no hay separación de la célula. Entonces hay una mitosis y otra mitosis, todos juntos, y entonces los resultados son 4 células, pero haploides, porque no hay síntesis entre medio. ¿Ya? Y ahí tenemos que ocurre un fenómeno interesante, que en la profase 1 hay distintas fases de la profase 1 de la meiosis, que se llaman leptoteno, cigoteno, paquiteno, digloteno y diacinese. No importa que se lo aprendan de memoria, pero lo importante sí que en esta fase, lepto significa chico, ¿ya? En esta fase del cigoteno, los cromosomas homólogos se aparean y quedan pegados en una parte, ¿ya? Se forman las tétradas y se ven que están pegadas, y en este apareamiento ocurre intercambio de ADN que se llama crossing over, pero en español también puede ser entrecruzamiento, pero todo el mundo le dice crossing over, es como animal crossing over. ¿Conocen Animal Crossing, no? Sí. Ya, entonces tenemos que en ese momento ocurre crossing over. ¿Y cuál es la importancia del crossing over? La variabilidad genética. Variabilidad genética. ¿Y qué me importa la variabilidad genética? ¿Por qué es importante? Para la descendencia. ¿Por qué? Para la evolución. ¿Por qué? Es que no sé si en realidad tiene un porqué, simplemente. No, pues si tiene un porqué. Se da, o sea. Es un Porque si no porqué sería como físico. clones. No. Hay una explicación biológica Ah, de cuál es la conexión entre la variabilidad y la evolución. Serían como clones, entre comillas, porque serían los mismos genes. O hay mutaciones. Sí, hay mutaciones en el caso de que no suceda. O sea, las mutaciones son aparte. Las mutaciones recuerda que venían, por ejemplo, por errores en la replicación del ADN. ¿Ya? O otras fuentes de variación. Acá,
no se generan clones con la reproducción sexual, porque ya están mezclando la mitad de los homólogos de un papá y la mitad de los homólogos de la mamá, o de hembra y macho, lo que sea, y generas ya variación en la reproducción sexual. Pero además tienes generación de variación por el entrecruzamiento, y generas combinaciones que de otra manera no habrían. ¿Sí? Generas más variación de la que podrías obtener solo por reproducción sexual. Y la cuestión es, ¿por qué es importante la variación? Y la variación es importante porque la variabilidad o variación genética es el sustrato donde opera la selección natural. Súper simple. Si yo quiero seleccionar los alumnos que se van a quedar en esta sala, y digo, salgan todos los con 2 ojos, estoy generando una selección en el sentido de que hay algunos que sí y otros que no. O se van todos, o se quedan todos, ¿cierto? Entonces no selecciono. Y la selección natural opera por el éxito de algunas variantes sobre otras. Ejemplo, puede haber evolución si yo tengo un stand de pino, que son todos clones, sensibles a un hongo, y los ataque al hongo. Se mueren todos, entonces ¿puede haber evolución? No. ¿Y si sobreviven todos, puede haber evolución? Tampoco, ¿cierto? ¿Cuándo podría haber evolución? Cuando yo tengo variabilidad y tengo algunos individuos que se bancan el hongo y no se mueren. Entonces se mueren casi todos, pero quedan algunos vivos. Y en la siguiente generación, la descendencia, probablemente la genética de los que son resistentes va a estar más representada que en la generación anterior, ¿sí o no? Porque los hijos van a ser de los que están vivos. ¿Sí? alguien quiere entrar. ¿Alguien quiere entrar? ¿Quién? ¡Pase! Espera. Ahí sí. Gracias. Eso, variación. Espera. Entonces, es importante que haya variabilidad para que opere la selección natural. Por eso es importante. ¿Ya? Porque cuando hay ambientes estables, súper estables y predecibles, de hecho la mejor estrategia es hacer puros clones. O sea, por eso no sé, el pasto de repente como por reproducción vegetativa o qué sé yo, es súper exitoso en ambientes que son estables. Pero en ambientes nuevos, inesperados, con cambios fluctuantes o qué sé yo, siempre va a ser mejor la variabilidad para que por probabilidades haya algunos que les vaya mejor en estas circunstancias que no sabemos qué vamos a encontrar. ¿Cachan? Por eso la variabilidad es como... Se dice que la variación o la variabilidad es el sustrato de la selección natural. Si no hay variación, no puede haber selección porque no puedo elegir uno sobre otro si son todos iguales. ¿Cachan? Esa es como la... Perfecto. ¿Sí? Pregunta, quizás puede ser sobre esto. ¿Qué pasa si no hay selección natural? ¿Qué pasa si ya no hay más selección natural? Si no hay selección natural y viene un cambio, ¿correcto? Un cambio o sea, ¿en qué circunstancias no habría selección natural? En ambientes hiperconstantes. Exacto. Y que además tuviera recursos como ilimitados. Claro. Porque si tiene recursos limitados, igual va a haber selección del uso de los recursos, ¿cachai? Sí. Ahora, ojo que también, por ejemplo, existe la selección artificial. Como por ejemplo lo que hacemos con la domesticación de las especies de comestibles, perros. Pero usted dijo que los árboles de pino, si se veían afectados por un hongo, morían. Entonces, si no había selección natural. Pero si todos los árboles sobrevivían a ese hongo, ¿por qué sería malo que hubiera selección natural en ese caso? No me quedé. No puede haber selección natural si sobreviven todos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no estoy seleccionando ninguno. La selección natural significa, en el fondo, el éxito diferencial de algunos sobre otros. El éxito se mide como sobrevivencia y reproducción. Si todos están iguales, no hay selección. Y si no hay selección, no puede haber evolución por selección natural. No es ni malo ni bueno. Eso es lo que, entonces, en el caso de este hongo, en el fondo, si el ambiente es estable y todos sobreviven, van a permanecer igual. ¿Sí? Y estaba poniendo el caso contrario. ¿Por qué era importante la variabilidad? Porque puede aparecer un factor nuevo, ¿cierto? Factor nuevo, cambio climático, sequía,
C, lo que tú quieras. Y si al aparecer este factor nuevo son todos iguales, podría darse el caso de que chao con todos. ¿Me entiendes? En cambio, si hay variabilidad, existe la probabilidad que alguna sobreviva por características propias de la combinación que tenía distinta. ¿Está? Ahora, obviamente, si te sale de los rangos de tolerancia de la especie, igual se mueren todos. ¿Sí? ¿Me cacharon? Díganme si no me entienden, porque... Ya, bueno. Ahí estaba entonces, en esta fase, las tétradas, se producen los quiasmas y el entrecruzamiento y toda la onda. ¿Ya? Aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están ahí los cromosomas homólogos, se aparean y se combinan ciertos genes y se producen variantes con combinaciones que de otra forma no se podrían. ¿Sí? ¿Se entiende? Crossing over. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si no hubiera crossing over, nunca se generaría esta variante combinada. ¿Sí? Ahora, ese crossing over es como aleatorio, no es como predecible, como que ocurre en algunas partes de los cromosomas. Y algunos genes se producen de esta manera. Y recuerden que la reproducción sexual per se genera variación al mezclar los genes que vienen de herencia materna y paterna. Pero aparte se genera más variación por eso. De hecho, la gracia de la reproducción sexual es la generación de variación. ¿Sí? Eso es como el chiste, porque de hecho es muchísimo más eficiente la reproducción asexual. En el caso de los organismos que tienen ciclos de vida largos, las mutaciones tienen un efecto que es menor. Pero en los casos que tienen ciclos de vida muy cortos, las mutaciones son más relevantes. ¿Por qué? Por ejemplo, en una rata, normalmente tienden a tomarle cáncer mucho más temprano porque viven 4 años de vida. Piensen en una bacteria. Una bacteria se divide cada media hora. Entonces, en un día, ¿cuántas veces tuvo que replicar su ADN? ¿Cierto? Y ese ADN es en el fondo del organismo entero. Es lo que se va a reproducir. Nosotros podemos tener una mutación somática, pero esa célula después no se puede morir o da igual, chao. Pero si muta una bacteria, si se está dividiendo cada media hora, es como que nosotros nos reprodujéramos, tuviéramos hijos cada media hora. La probabilidad de error del ADN polimerasa, etc., tiene relevancia cuando son tantos ciclos seguidos. Esa es la cuestión. En nosotros, por ejemplo, si cada vez que nos reproducimos hay una probabilidad de error, no sé, del 1%, no sé qué, tendríamos que tener 100 hijos para que uno tuviera una mutación con problemas. ¿Cachai? Pero una bacteria, en un día se puede reproducir 100 veces. Entonces, en un día, una va a salir con mutación. No sé si me explico. Y aparte que, piensen que una bacteria se divide y generan 2. Ahora hay 2 bacterias y cada una con un 1% de probabilidad. Estoy inventando el número, por si acaso. Se divide y genera 4. Ahora hay 4 con un 1% de probabilidad. Entonces, en un día tenemos millones de bacterias, cada una con un 1%. Entonces, por una cuestión de número, las mutaciones son mucho más relevantes en esos organismos. ¿Entendió? Sí. ¿Cómo funcionaría la mutación en las plantas? Las mutaciones en las plantas también ocurren. Hay mutaciones somáticas y mutaciones germinales, y también hay mutaciones que son, de repente, por ejemplo, tú puedes ver árboles y de repente que tienen una rama así como extraña. Y eso es una mutación somática. ¿Qué es lo que pasa? Las plantas son diferentes de los animales en el sentido de que crecen con células embrionarias en los adultos. O sea, las plantas en las yemas, en las puntas de las ramas y las puntas de las raíces, tienen células que son como células madre de los animales, totipotenciales embrionarias, igual que las células del embrión. Y esas células permiten el crecimiento como infinito de las plantas. ¿Sí? Entonces, si muta una de esas células en el adulto, va a generar todo el crecimiento que derive de esa parte, va a quedar así mutado. ¿Sí?
Y también, bueno, hay mutaciones, pero en general, en términos como de generación de variabilidad, las plantas también tienen ciclos que son relativamente largos. Hay plantas que son anuales, por ejemplo, pero igual es suficientemente largo para que no sea la mutación una fuente, no estoy diciendo que es nula, pero es una fuente relativamente baja de variación comparado con la variación generada por la reproducción sexual y el crossing over en la meiosis. ¿Sí? Imagínate, no sé, pero una alerce, que tiene ciclos de vida de, no sé, 100 años. Nada, súper poco. Ya, fin. Espera, Muy vamos a... ¿Cuál era el botón para pausar? Pero arriba, ¿sabes? Algo de Ahora degradando, ¿sabes? Grabando. Arriba. Ahí. Pausa. Vamos a pausar.